Hermanos, qué gusto volver a poder compartir de la palabra del Señor. Bendito sea Él que en medio de todas las circunstancias que nos toca vivir, tenemos la oportunidad de seguir enseñando de la palabra, seguir aprendiendo de Él. Y cómo quisiéramos que quedara grabado profundamente en nuestra mente, en nuestro corazón, y que esto nos llevara precisamente a vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle al Señor su bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por causa de sus méritos inmensamente, incalculablemente poderosos para suplir todas las necesidades y sobreabundar. Gracias, Señor, porque tenemos la bendición de poder compartir tu palabra. Que nuestro estudio, nuestra meditación llene y satisfaga las necesidades de nuestra alma y también de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestro espíritu para vivir para ti. Permite, sí, que tu Santo Espíritu pueda aplicar tu santa palabra a nuestro andar diario y que podamos gozarnos en ser tuyos y en vivir para ti. Llénanos de ti, suple todo lo que se necesita, vacíanos de nosotros mismos, pero sé tú, Rey, dominador, soberano en nuestra vida constantemente. Nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que tu palabra cumpla su plan y su propósito, el plan y propósito tuyo en la vida de cada uno de nosotros. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Bien, hemos estado meditando y estudiando sobre la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Hemos tenido lecciones muy preciosas de las motivaciones espirituales que deben de llevarnos a vivir para Él. Hemos visto también algunas advertencias que le da el apóstol Pablo a Timoteo que también son muy útiles para nosotros en nuestros días. Y ahora que estamos en el capítulo 2, vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 13. Aunque ya habíamos dado alguna explicación de la primera parte, vamos a leer este pasaje y después daré el detalle de lo que veremos en esta ocasión. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 13. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Los primeros 7 versículos los habíamos visto en la ocasión anterior
Y el apóstol Pablo hace énfasis en particular en la necesidad que tenía Timoteo de fortalecerse en la gracia del Señor Jesucristo. Y la forma de hacerlo, veíamos en aquella ocasión, era mantener una vida limpia de comunión constante, meditando, aprendiendo, predicando y viviendo las Sagradas Escrituras. Y luego se daban ciertas instrucciones basados en 4 metáforas: un maestro, un soldado, un atleta y un labrador, un agricultor, de las cuales, por cierto, él es el mejor ejemplo. Nada se le puede comparar. Él es el mejor maestro, él es el mejor soldado, más bien dicho, el único y verdadero comandante de toda la iglesia, de todo el pueblo creyente. Él es nuestro sumo comandante. También es el mejor atleta y también el mejor labrador. Hay varias cosas hermosas en todo esto. Espero que lo recordemos o que lo podamos repasar. Pero en el día de hoy, en esta ocasión, vamos a ver los versículos del 8 al 13. Y en este pasaje se nos dan 4 motivos para ser fieles a Jesucristo, para mantenernos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recordarán cuando empezamos a grabar los mensajes. El primer mensaje que yo recuerdo que compartí en aquella ocasión fue sobre el pasaje de Corinto. A la carta del apóstol Pablo a los Corintios: es necesario que los administradores sean hallados fieles. Aquí se nos dan estas 4 motivaciones por los cuales debemos de ser fieles, mantenernos fieles para precisamente llegar a la presencia de Él y llevar un buen fruto para la gloria suya. Lo primero que se nos menciona aquí en este capítulo es: si tú quieres ser un buen discípulo, tienes que fortalecerte en la gracia y tienes que aprender a sufrir penalidades. Por cierto, una de las características, de estas 4 personas que se nos mencionan como símbolos del trabajo de nuestro Señor: el maestro, el soldado, el atleta y el labrador, son trabajos que implican mucho: una preparación adecuada, un buen conocimiento y ciertamente mucha fidelidad para llevar a cabo el trabajo, tanto de maestro como de soldado, como de atleta, como de labrador. No se puede hacer de la noche a la mañana. Son cosas en las que tiene uno que estar bien concentrado y comprometido para poder hacer un buen trabajo, para tener el fruto que traiga honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y es importante tomar esto en cuenta porque es la base precisamente de lo que queremos ver en esta ocasión con respecto a los motivos para serle fieles al Señor. Tal vez algunos de nosotros ni cuenta nos hemos dado y sin embargo hemos estado entrando en una lucha enorme desde que le entregamos nuestra vida a Cristo. Bendito sea Él que nos cautivó y nos atrajo y nos llevó a Él. Y ciertamente tal vez con temores, con dudas, no de parte de Él, sino de parte nuestra, pensando que nos iba a corresponder a un fuerte esfuerzo y trabajo personal, cuando las Sagradas Escrituras nos enseñan con toda claridad que la salvación es un don de Dios. Es un don gratuito de Dios. Viene precisamente por la gracia de Él. Pero también tenemos que tener muy claro y en cuenta
que la vida cristiana es un don de Él. Y la vida cristiana precisamente es eso, la vida de Cristo. No la vida de Silvestre o la vida de cualquiera de los creyentes. Es la vida de Él. Esto significa que Él es el que se encarga de producirlo en nosotros, que también es parte de la gracia de Él, porque Él es el que da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero por si no nos habíamos dado cuenta, ahora es muy claro lo que nos va a presentar el apóstol Pablo, que nos deben llevar a ser muy fieles al Señor. Yo quisiera mencionar 2-3 cosas, algo con respecto al profeta Jeremías. No sé si han estudiado o tenido claro en el mensaje y el trabajo que este hombre llevó a cabo. Fue un tiempo muy difícil en el que vivió Jeremías, en el cual desarrolló su trabajo. Tengo que decir que este hombre, Jeremías, es descendiente de la tribu de Leví a través de Coat, a través de quienes vienen los sacerdotes. De hecho, Jeremías nació en un pueblo que se llama Anatot, y es un pueblo donde vivían exclusivamente la familia sacerdotal o parte de la familia sacerdotal que venía a través de Leví, de Coat y especialmente de Aarón. Jeremías viene de esa familia y aparte de ser profeta por descendencia, esa era la orden de Dios para la familia de Coat, especialmente a través de Aarón, Dios le llamó para que también fuera profeta. Hay un trabajo diferente entre el profeta y el sacerdote. Normalmente el sacerdote habla de Dios a los hombres, pero el profeta habla de parte, me equivoqué, el sacerdote hace un trabajo de presentar a los hombres delante de Dios. El trabajo del profeta es presentar a Dios delante de los hombres y exigir una clase de vida consagrada, una clase de vida redimida, una clase de vida donde el Señor Dios se lleva el honor, porque Él lo dice: como yo soy santo, sed vosotros santos. Ahora, Jeremías vivió en un tiempo muy difícil. Eran tiempos en que ya las 10 tribus del norte habían sido conquistadas por los asirios, y sin embargo ahora las tribus del sur, que permanecieron por más tiempo encargadas de la responsabilidad de glorificar a Dios, es decir, la tribu de Judá junto con Benjamín y obviamente con la de Leví a través de los sacerdotes y levitas, tenían que dar un testimonio de la mejor calidad, y sin embargo el tiempo era de tanta apostasía, era un tiempo muy difícil, y a Jeremías le tocó predicar a ese pueblo metido en la idolatría, metido en una vida de impunidad terrible. Sin embargo, hubo un rey muy piadoso que fue muy usado por Dios y prácticamente provocó el último avivamiento antes de la cautividad de Babilonia. El rey era Josías. Y literalmente dice así en Jeremías 9:1, cuando le toca a él predicar, y esto es lo que expresa Jeremías, lo que hay dentro de él. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. De hecho, se conoce a Jeremías también como el profeta llorón. Y no era porque se la pasara llorando por miedo, pero sí lloraba de tristeza y de vergüenza por la maldad del pueblo de Israel. Un poquito más adelante, en el capítulo 12, se describen algunas cosas
Y literalmente el versículo 1, 4 y 5 de Jeremías dice así: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Jeremías le está tocando predicar a este pueblo idólatra, apóstata, obviamente después de que ha muerto Josías, este rey piadoso que mencionábamos adelante. Y veía cómo incluso las personas que tenían el mejor nivel económicamente hablando de vida eran los que se portaban más mal. Y vergonzosamente junto con él, los sacerdotes y los levitas. Versículos 4 y 5 de este mismo capítulo de Jeremías 12 dice así: ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. Pero por cierto, a Jeremías le toca reprender al pueblo de parte de Dios, que era el trabajo de los profetas, presentar las exigencias de Dios justas sobre todas las cosas a un pueblo rebelde, a un pueblo duro de servir, y pareciera ser que había tan pocos creyentes, muy pocos, pero bendito sea él, algunos muy fieles, precisamente como Jeremías, el que les está predicando, y Baruch, el secretario de Jeremías, y también podemos mencionar otros 4 varones muy destacados: Daniel, Misael, Ananías y Azarías, que se mencionan allá en el libro de Daniel propiamente. Muy poquitos fieles, pero muy buenos, de muy buena calidad. Y sin embargo, tenían la oposición de la mayor parte del pueblo, especialmente de la casa real y vergonzosamente también de la clase sacerdotal. A ellos es a los que Dios le manda que les hable. Y por cierto, en el versículo 5, que no leí y que voy a leer enseguida, Dios le habla a Jeremías y le dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Es decir, a Jeremías le tocó vivir duramente, predicar mensajes muy dolorosos, pero que tenían que señalar la maldad del pueblo de Israel para precisamente atraerlos al arrepentimiento. Antes de mencionar una última cosa con Jeremías, quiero decirles que algo parecido le pasó a Isaías, aunque Isaías vivió como 100 años antes de Jeremías y también tuvo un testimonio poderoso, pero ya desde el tiempo de Isaías se había estado sembrando una odiosa y perniciosa maldad demostrada en la idolatría y en la apostasía espiritual. Voy a leer el capítulo 6 de Isaías y hacer un comentario muy breve para poder mencionar que a Isaías también le tocó muy difícil. Y dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios,
y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava su oído, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Ya Dios había estado tratando con mucho tiempo con la idolatría, la maldad y la perversidad, la apostasía real del pueblo de Israel. Dio tiempo. Finalmente Jeremías lo vuelve a hacer. Y Dios usó poderosamente a Jeremías. A veces pensamos: ¿por qué Dios no tiene misericordia de nosotros? La verdad es que ha tenido tanta misericordia. Y ahora, prácticamente 2000 años después de la muerte y resurrección del Mesías prometido, del Dios encarnado que fue a la cruz para cargar con los pecados de aquella gente y con los de ahora y con los que vengan más adelante, porque todavía vienen, pero nos está tocando vivir un tiempo de apostasía y de maldad, en medio incluso de los que decimos que somos verdaderos creyentes, nacidos de nuevo y apegados a las Sagradas Escrituras. Literalmente, el Señor Jesús estaba previendo el tiempo que íbamos a vivir, aunque también Él lo mencionó de varias maneras. Aquí mismo en 2 de Timoteo, pero en el capítulo 3, verso 12, el apóstol Pablo le recuerda esto a Timoteo. Y era verdad en aquel tiempo, y es todavía más verdad y más fuerte y más real el día de hoy. Así dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es el tiempo que nos está tocando vivir. Tiempo de, proféticamente hablando, de la iglesia de la Odisea, el tiempo de la falsedad, el tiempo de decir que somos creyentes, pero que no lo demostramos con hechos. Triste y vergonzosamente, tiempo de apostasía. Es bien fácil encontrar a muchas personas que se dicen que son creyentes, sin importar la denominación. La gran mayoría del pueblo mexicano se conoce como un pueblo religioso. Y por cierto, a la hora de la hora, no solamente el pueblo mexicano, pero sí tristemente, de una o de otra manera se nos recuerda que no se vale nada más hablar y decir soy cristiano, si no estoy dispuesto a demostrarlo con hechos en mi vida diaria. El apóstol Juan, un poquito de tiempo más adelante de lo que el apóstol Pablo escribió, les recuerdo que segunda carta de Pablo a Timoteo se escribió
por el año 67 de nuestra era, posiblemente por el año 85, prácticamente 20 años después de que Pablo escribió aquella carta. Juan el apóstol dice así en la primera carta, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y obviamente que si el Señor está hablando para buscar verdaderos discípulos que trabajen y sirvan fielmente, tenemos responsabilidades enormes. 4 motivos para ser fieles y van en este orden. Esperamos que nos alcance el tiempo, que yo me acomode a hacerlo perfectamente. Dice el capítulo 2, verso 8, primer motivo poderoso para ser fiel a Jesucristo. Dice así el apóstol Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Me gustaría rápidamente mencionar nada más esto. Acuérdate de Jesucristo. Eso es una orden. Está en imperativo. Tienes que tener memoria. Debes de estar recordando constantemente que Jesucristo viene del linaje de David. Ese es el evangelio. Tengo que hacer la historia rápida. Dios se lo prometió a Adán y Eva aquel día en que ellos cayeron en pecado y se rebelaron contra Dios. Y les dijo a los dos: voy a traer de la simiente suya alguien que venga a redimirlos. Pasan las generaciones, Dios habla a Adán y Eva, pero también habla con Enoc, después con Noé, después con la descendencia de Sem, de la descendencia de Sem con Abraham, de la descendencia de Abraham con Isaac, de la descendencia de Isaac con Jacob, de la descendencia de Jacob con Judá y de la descendencia de Judá con David. Y se une la cadena perfecta. En Lucas y en Mateo se nos da la relación de la ascendencia del Señor Jesucristo desde la primera persona que Dios había hecho, Adán y Eva. Acuérdate, ten presente esto, y eso implica 2 cosas. Nuestro líder máximo, el comandante supremo, el verdadero y único Dios, se ha manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Y se nos recuerda a nosotros que si decimos que permanecemos en Él, debemos de demostrarlo con hechos. En 1 de Pedro, capítulo 2, voy a mencionar varios pasajes para darle fuerza a la Escritura, porque finalmente ella es la que tiene todo el poder y tenemos que tenerla en cuenta. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22, dice de la siguiente manera: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. A nosotros nos gusta mucho pensar que seguir a Cristo es una vida fácil y sencilla. La verdad es que la misma vida del Señor Jesucristo fue una vida de conflictos, de problemas, de sufrimientos de todo tipo. Hemos sido llamados porque también Cristo padeció por nosotros y nos ha dado su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Tenemos que seguirlo. También en Hebreos capítulo 12 se nos menciona ahí en el versículo 2, un versículo muy conocido y muy precioso: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estamos aquí para seguir las pisadas del Señor Jesucristo y ser hallados así en nuestra vida diaria. Sigue recordando y ten presente siempre que el Señor Jesús tiene la vida más preeminente. Por cierto, ese es el hombre que quiere crear Dios en cada uno de los creyentes. El Señor Jesús es el ejemplo máximo y único, por cierto, pero en Él está derrochada toda la virtud de la virilidad agradable a Dios, que es lo que Dios anhela que se viva en cada uno de nosotros. Debo de tenerlo presente. Él es mi mejor maestro, Él es el mejor soldado, Él es el mejor atleta, Él es el mejor sembrador. Ganó la batalla más grande, la victoria mayor, ganó la carrera más grande, también se lleva el premio más grande, porque sembró la semilla perfecta y también está levantando una cosecha perfecta para la gloria de Dios. Pero es importante que consideremos, para que Él llegara a hacer esto, el mejor maestro, el mejor soldado, el mejor atleta, el mejor sembrador y cosechador, por cierto, el mejor agricultor, y de esta manera ser reconocido, y se nos dice la Escritura que toda rodilla se doblará delante de Él, para poder llegar al tiempo de ser sentado a la diestra del Padre. Fue marcado por el dolor, por las penas, por la humillación, por la persecución, por la muerte, para finalmente llegar a la exaltación y a la resurrección. Y de esa manera tenemos, como dice Filipenses capítulo 2, que humillarnos para adorarlo, porque Él es el único que merece la adoración. Y todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, así lo dicen las Sagradas Escrituras, es para que el nombre de Jesucristo, para que el nombre del Redentor, para que el nombre del verdadero Mesías sea glorificado, sea adorado por corazones redimidos. Perdón. Recordar esto nos protegerá de las promesas necias del evangelio equivocado de la prosperidad y de la salud física. Cuántas doctrinas equivocadas, incluso usando malamente el nombre del Señor. Hoy lo mismo que esa otra organización de Pare de Sufrir, la vida del Señor Jesucristo fue sufrimiento tras sufrimiento. Y si esto fue lo que le pasó a Él, ¿qué creen que nos va a tocar a nosotros? En Hebreos capítulo 5 se escribió lo siguiente, algo muy bueno y muy aleccionador para nosotros. Se nos dice lo siguiente, en el capítulo 5, verso 8 de Hebreos: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el Hijo. Y por cierto, Él es perfecto en todo. Y lo era, que digamos, teóricamente hablando, antes de tomar un cuerpo, pero cuando tomó un cuerpo, lo experimentó, lo vivió en su propia vida. Aprendió la obediencia y 100% tiene de calificación como hijo. Y precisamente a causa de la perfección de Él es que pudo ofrecer su vida en rescate para salvarnos. Pero hay cosas para considerar porque son muy, muy valiosas, y esto le da fuerza a todo lo demás que debemos de mencionar. Mencionaré algunos pasajes. Aquí mismo en Hebreos capítulo 2. Verso 14 y verso 18 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el 18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y por cierto, valdría la pena preguntarte, ¿has sido tentado? Vaya, si realmente le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ahora se hacen más vivas y reales las tentaciones. Ataques fuertes, poderosos, a veces de una manera sutil, a veces de una manera muy descarado, pero bendito sea el Señor. Él ya lo hizo y tiene una vida pura y perfecta, porque Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrerte a ti en tus tentaciones, en tus luchas, en los ataques, en las tribulaciones, cualquiera que ésta sea. En Hebreos 4:15 también se menciona esta otra cosa. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un Dios puro, perfecto, que se hizo carne, que vivió todas las experiencias habidas y por haber en todos los humanos, y con una vida perfecta, justa, 100% santa, cumplió para poder precisamente ser nuestro Redentor. En el capítulo 1 de Lucas se mencionó lo siguiente, versos 32 y 33. El ángel se le presenta a María y le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué? Por su vida santa, pura, justa y perfecta, que la vivió como hombre, hecho semejante a toda la humanidad, desde Adán y Eva, y también pasando por tu vida y por la mía. Él ha sufrido y padecido absolutamente por todo. Por lo mismo, nuevamente Hebreos capítulo 7, verso 25, agrega lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No sé si te has dado cuenta o no, pero todavía hoy el Señor Jesús está intercediendo por ti y por mí. Alguien que nos conoce, alguien que sabe cómo somos, alguien que conoce todas nuestras fallas, nuestras debilidades y también todas nuestras torpezas, todos nuestros caprichos, todas las malas cosas que hicimos, vergonzosamente, plenamente conscientes de ello. Él es el Salvador perfecto, a Él se le debe toda la gloria y toda la honra. Hay que aclarar algo ahí que dice este versículo de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 8, dice Pablo, conforme a mi evangelio. Y a veces pudiéramos pensar, caray, ¿a poco Pablo tenía un testimonio o un evangelio particular? No, literalmente él está diciendo que el testimonio que él ha estado dando es exactamente el plan de Dios por las edades, desde lo que se les anunció a Adán y Eva en el jardín del Edén, y que se cumplió fielmente en la persona humana de Jesús, el Hijo de María, por obra del Espíritu Santo, y que tiene una humanidad pura, perfecta, como la que tenía Adán, por cierto, antes de pecar. Cuando Pablo checa y revisa con los demás apóstoles el evangelio que él va a predicar, después de haber pasado 3 años en comunión directa con el Señor Jesucristo resucitado en el desierto de Arabia, todos los apóstoles le extendieron su mano reconociendo es el mismo evangelio que han predicado ellos. Pablo le dice a Timoteo, mantén tu mirada en Jesucristo, mantén tu mirada en el Hijo de Dios, que también es Hijo del hombre,
es el Salvador, es el Redentor, es el único y verdadero, todopoderoso Dios, como lo dice Apocalipsis 1:8. Primer motivo para ser fiel: ten siempre presente, ten siempre en tu mente quién es el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, el puro y perfecto que derramó su vida en la cruz para redención tuya y mía y cualquiera que se arrepienta y crea en él. Vamos al segundo punto. Segundo motivo, segundo gran motivo para tener un poderoso Dios que nos lleve a serle fieles, es precisamente el poder de la palabra de Dios. Esto es muy fuerte y muy importante. Por eso entre los verdaderos creyentes no se acepta la autoridad absolutamente de nadie, sino es única y exclusivamente de las Sagradas Escrituras en sus escritos originales. Dice así el versículo 9 de segunda de Timoteo 2, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por cierto, lo que se nos dice de parte de la historia, Pablo está preso en Roma. A la cárcel de aquel tiempo se le llamaba la cárcel Mamertina. Tiene que ver con los nombres de las personas y los títulos que se les daban a ellos. Pero quiere decir que era la cárcel del emperador, era la cárcel del gobierno máximo del Imperio Romano. Y obviamente podemos imaginarnos un poquito de lo que pudo haber padecido Pablo, que aunque era ciudadano romano, aparte de ser hebreo, padeció las cosas peores. Pero ¿a qué le pone énfasis Pablo? Fíjense lo que estoy sufriendo, miren cuánto me duele, ¿saben cuánto he llorado? No, para nada, el apóstol Pablo no menciona eso en lo absoluto. Él no le pone énfasis a eso. De Jesucristo. Pablo nunca se consideró preso de Nerón, o preso del imperio, o del emperador, o de algún tribuno fuerte, importante, o algún general romano. No, Pablo se consideraba preso de Dios, preso del Mesías. ¿Qué era lo importante? Pues que la palabra de Dios nunca estuvo presa. Fue en la cárcel donde Pablo escribió varias de las epístolas más preciosas que nosotros conocemos, que fueron escritas ahí en la cárcel, como esta también, segunda de Timoteo. Y qué bendición es, ha sido y será para todos los que estamos pasando por algún conflicto, pena o problema, tribulación, angustia o dificultades, como dice Romanos capítulo 8, allá los versículos últimos del 37 al 39. Ni lo alto ni lo bajo, ni demonios, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni angustias, ni persecuciones, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aún en este tiempo de dificultades y problemas que podamos estar padeciendo, problemas de necesidades económicas, o problemas de salud, o problemas de malos entendidos, o de personas que aunque se dicen creyentes, atacan a los que queremos vivir para el Señor, que el Señor nos mantenga a ser fieles a Él y podamos ser de bendición a todos, incluso a aquellos que nos atacan. Otra vez vamos a Hebreos, capítulo 4. El apóstol va a poner énfasis, bueno, el escritor, que yo creo que fue Pablo, por cierto, por más que hay algunas dificultades para esto, pero dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que la palabra de Dios no alcance y traiga a arrepentimiento, para conversión y para fortaleza en la vida espiritual. También en Efesios capítulo 6 se nos menciona que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, y se nos dice de esta manera, Efesios 6:14. Tomad toda la armadura de Dios, dice el versículo 13, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. También Efesios lo escribió el apóstol Pablo desde la cárcel. Soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pero algunos de nosotros nos cansamos con muy poquita carga, con muy poquitas tentaciones. Rápido tropezamos, rápido nos ofendemos, rápido nos ponemos en una actitud a veces hasta difícil y vergonzosa en nuestros tratos y relaciones con los demás. Dos historias lindas, hermosas. En el siglo pasado, o tal vez el antepasado, más bien ahora, en los 1800, un hombre de nombre Juan Bunyan escribió un libro muy precioso, que por cierto, hasta donde tenemos todavía noticias, es el segundo libro más vendido en toda la humanidad, en todo nuestro planeta. Después de la Biblia, ese es el segundo libro. Lo escribió este hombre inglés por los años 1800, y precisamente por predicar fielmente el Evangelio del Señor, de las Escrituras, nuestro Redentor, nuestro Mesías, nuestro Cristo, sí fue encarcelado. El pueblo era Bedford, B labial E D F O R D, Bedford. Él estaba encarcelado. Enfrente de su celda, aunque había una ventana, había una pared muy alta, que era la pared de la prisión. Pues la gente se paraba afuera de la prisión para escuchar predicar a Juan Bunyan la palabra de las Sagradas Escrituras. Qué testimonio tan precioso. No me puedo imaginar un grupo de gentes afuera de la prisión con mucho silencio, escuchando con atención lo que aquel encarcelado, lo de aquel prisionero por el reino de Inglaterra, estuviera por predicar el Evangelio, encerrado ahí, y desde ahí predicaba. Y ya me imagino los pulmones de mi hermano Juan Bunyan para ser oído por el otro lado de la pared. Algunos de nosotros parece que si no usamos micrófono nadie nos oye. ¡Qué poder! No solamente poder de la voz, qué poder de la palabra de Dios para llegar a las conciencias de las personas. También tengo que mencionar otro hecho muy importante, muy valioso. En el siglo pasado, allá a finales de los 40 y todavía tal vez hasta los años 70, se estuvo predicando el Evangelio por algunos misioneros, muchos de ellos ingleses, por cierto, también,
habían empezado a llegar a principios del siglo XIX a China. De los más famosos que recordamos está Hudson Taylor, está este señor Carlos Stout, está Jonathan Gofford, predicadores tremendos, poderosos. Todavía por los 40 del siglo pasado, ya del siglo XX, una persona que muchos conocen, cuando menos por el libro, y una película que se hizo a causa del testimonio de él, Eric Liddell, misionero escocés, por cierto, de la misma isla, Inglaterra, pero escocés este hombre, misionero cristiano. Prácticamente llegaron a tener 50 millones de creyentes en aquel entonces. Estoy hablando a estas alturas pues de hace ya 50 años. Aunque Mao Zedong llegó a ser el gobernante de China comunista precisamente por el año 45-46, 1945-1946. Muchos piensan que pues con todos los que mataron cuando se impone el imperio comunista de China continental, se acabaría el cristianismo. Mataron como a 50 millones. Eso fue precisamente por la imposición del comunismo. ¿Saben cuántos creyentes tiene China hoy en día? De hecho, hace poco, en el verano pasado, proyectamos alguna película donde se habla del trabajo misionero en China actualmente. Se piensa de los verdaderos creyentes, no de la iglesia que reconoce el gobierno chino, no del gobierno chino, no de la iglesia gobernada por el Partido Comunista, pero sí verdaderos creyentes que viven para el Señor con todo su corazón. Se calcula que no hay menos de 100 millones de creyentes en nuestros días, en lo que se conoce como la iglesia que está bajo tierra. Una iglesia no reconocida por los hombres, no comentada por los periódicos, pero de creyentes verdaderos que dan testimonio con su vida y hacen ver la realidad del poder y obviamente sometidos a todo tipo de tribulación, como lo fue la Unión de Repúblicas. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Es cierto, por la situación de salubridad general, el defecto de la salubridad general que padecemos en nuestro país y en todo el mundo prácticamente, muchos dirían, pues seguramente se va a acabar la predicación del Evangelio. Bueno, hemos tenido que encontrar la forma de seguir predicando y ahora lo podemos hacer por medios electrónicos. Tenemos toda la libertad de hacerlo, pero lo más precioso, lo mejor, lo más valioso, lo que es más útil es tu testimonio personal, mi testimonio personal, con mis vecinos, con las personas que tenemos trato y relación. No tenemos oportunidad de reunirnos y qué hermoso es poder reunirnos y convivir como cristianos y cantarle himnos a nuestro Dios de alabanza, de adoración, de participar de la cena del Señor, de gozar y de disfrutar de este tipo de cosas. Pero ahora tenemos esa oportunidad de salirnos de nuestra comodidad y en medio de la tristeza y del dolor de no poder reunirnos con la libertad y con la bendición del Señor, pero tenemos la oportunidad de abrir nuestra boca y confesar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él es el verdadero Dios. Él es el que murió en la cruz. Es la sangre de Él, de ese hombre perfecto que con una vida de
total santidad y justicia, derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados, librarnos de la esclavitud para vivir para la gloria de Él. Tercer motivo para serle fieles al Señor, el propósito, la razón por la cual Dios nos permite seguir viviendo aquí, porque sería muy hermoso que simple y sencillamente nos convirtiéramos e inmediatamente el Señor nos tomara y nos llevara a su presencia. Sería de lo más lindo, de lo más precioso, pero nos ha dejado la bendición de compartir su palabra. Cosas que los ángeles quisieran hacer, pero a ellos no se les permite, pero a ti y a mí sí. Dicen el versículo 10 de 2 de Timoteo 2. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Qué cosa tan hermosa. Dios te da a ti y me da a mí el privilegio de sufrir por Él, el privilegio de fortalecer a los demás creyentes en medio de todas las dificultades y tribulaciones, tentaciones, de ataques que recibamos, pero también para de esta manera alcanzar a los que todavía no son creyentes. Obviamente es en eso en lo que está pensando el apóstol Pablo, y aunque él esté en la cárcel, él tiene muy claro qué es el asunto. Sufre penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Quiere decir que todavía no la tenían, pero precisamente a causa de él, de su sufrimiento, de su firmeza, de sus convicciones, está transmitiendo, y los que están en la cárcel y los que están fuera pueden predicar el evangelio. Un último detalle de ejemplos quiero mencionar, precisamente creo que en el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se supone que se acabó allá en 1989, habían encarcelado a un viejito pastor, o a un pastor viejito. Pensaron que al meterlo a la cárcel, con el ambiente pesado, duro y difícil de las cárceles, y todas las cárceles son horribles, hombre, pues que lo han metido y estaba en una celda con 40, 50 presos más, y este hombre empezó a predicarles el evangelio. Llegó el momento en que la gran mayoría de los que estaban en ese salón, pues se convirtieron. Bueno, lo sacaron de esa prisión, de esa celda, y lo meten a otra y hace lo mismo, y lo mandaron a otra y hace lo mismo, hasta que dijeron, ¿sabe qué? Mejor se va. Y entonces el pastor les dice, no, ustedes me prometieron tantos años aquí adentro, así es que yo me aguanto aquí adentro. Y él se quedaba para predicar el evangelio. Tú y yo estamos aquí para que otros conozcan a Cristo, como acabamos de mencionar. Literalmente esta es la razón por la que Dios nos está permitiendo vivir. Un poquito más adelante, en 2 de Pedro, capítulo 3, él escribió este pasaje precioso. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en aquel día. Perdón, creo que me equivoqué, debe ser Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sí, aquí es, válgame, estoy cambiando algo y no me doy cuenta de cuál es el problema. Segunda de Pedro 3:9, me equivoqué, leí otro pasaje. Leí el 2:9. Segunda de Pedro 3:9. Perdón, hermanos, aquí ahora sí va de veras. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Seguro, plenamente firme y cierto, el Señor viene, y viene pronto, pero todavía no es. ¿Por qué? ¿Por qué nos está dejando vivir y padecer? Para eso,
para que todos procedan al arrepentimiento, los que no son. Entendemos que no todos se van a convertir, ya lo tenemos por experiencia. ¿Cuántos conocidos y familiares nuestros se han muerto sin conocer a Cristo? Porque lo rechazaron clara y abiertamente. Ojalá que haya sido con un testimonio claro, fuerte y firme de parte tuya y mía. Porque la Biblia dice que para eso estamos aquí. Pedro les dijo allá en Hechos capítulo 4, verso 12, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando le reclamaban acerca de una persona que padecía de problemas, no podía andar, era cojo de nacimiento, pues resulta que el apóstol Pedro junto con Juan le comparten el evangelio y Dios en su misericordia lo levanta y él empieza a brincar incluso y a glorificar al Señor. Y por cierto estaba presente allí, es la historia del capítulo 3 y 4 del libro de los Hechos. Él estaba ahí y él lo repite. Vivía en el templo de las limonas que les daban, pero no era creyente. Y es muy común, personas cerca, pero lejos y perdidos. En un lugar donde se supone que podría y debería de conocer al Señor, pero no lo conocía. Pedro y Juan le llevan el evangelio y lo llevan a conocer y a experimentar en su propia vida. No solamente la salud física, sino la salud espiritual, la salvación del alma. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la condenación está sobre él. La única forma de salvarse es por el mensaje de la cruz, por el arrepentimiento y la fe verdadera. Esto tiene que ser forzosamente una responsabilidad individual. No es posible la salvación personal de otra forma. Algunas personas se confunden con aquel pasaje de Hechos capítulo 16, versos 30 al 32. Está el apóstol Pablo junto con Silas en la cárcel. Han sido encarcelados porque sacaron el demonio de una muchacha que era usada por el demonio y usada también por los vendedores de templos de Diana. Y allá en la cárcel Pablo y Silas, gozosos en medio del sufrimiento, alababan y predicaban al Señor. Hay un terremoto, las puertas de las celdas se abren, el soldado romano encargado está listo para darse muerte cuando Pablo lo detiene y le dice: tranquilo, todos estamos aquí, nadie se ha ido. La verdad era que si se escapaba alguien, el encargado moría. No es como engañándose unos a otros. Pero dice la Biblia que este hombre lo detiene, o más bien dicho, detenido por Pablo, les hace una pregunta. Él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tristemente, muchas personas fácilmente se engañan pensando que si se salvó este hombre, por causa de la salvación de él, se salvó toda la familia. No, no es eso lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Pablo y Silas, le están diciendo: cree tú y se va a salvar toda tu familia. Pero obviamente eso era una profecía para él. ¿Qué fue lo que sucedió inmediatamente después de eso? Dice ahí
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es decir, todos los suyos creyeron, todos los suyos se arrepintieron. La salvación vino al hogar de ese hombre porque cada uno en lo particular se arrepintió de sus pecados y confesó a Jesucristo como su Señor. Por eso se bautizaron. No nos engañemos. Nadie se salva por la fe de otros. Eso es un requisito, una condición individual. No se salvan por familia. Cada uno en lo particular tiene que rendirle su vida, avergonzándose de sus pecados y confiando exclusivamente en el Señor. El apóstol Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, es algo totalmente particular. Y para terminar este pasaje, un par de versículos, es decir, para terminar este punto, un par de pasajes, me estoy equivocando con las palabras, pero literalmente en Romanos, capítulo 10, Pablo también escribe esto y es demasiado claro para confundirse. Ojalá que ninguno de nosotros nos sintamos ofendidos, pero esta es la verdad. Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo se predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Es algo totalmente personal, individual, una entrega completa y sin condiciones para la gloria de Él. Un último pasaje para centrar este asunto está en Colosenses, capítulo 1. El apóstol Pablo nuevamente está escribiendo algo muy fuerte, muy importante, y dice esto: ¿para qué los cristianos o por qué los cristianos pasamos por tribulaciones o por padecimientos? Dice Colosenses 1, versículo 24 hasta el final: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿En qué sentido se gozaba el apóstol Pablo de lo que padecía? Pues precisamente que a través de los padecimientos él podía glorificar a Jesucristo. En medio de las aflicciones, dice ahí, o más bien dicho, para su cuerpo. Era una bendición para los creyentes, los fortalecía en la fe, pero era también la forma de alcanzar a los que no habían creído todavía en Él. ¿Por qué Dios permite que estemos padeciendo? Para eso, para fortalecer a los creyentes y para alcanzar a los perdidos. Por último, la última razón o motivo para estas circunstancias es lo que viene en los últimos versículos de este pasaje que hemos leído. Versículos 11, 12 y 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él,
también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, que es de todo lo que está hablando este pasaje, porque como maestros, como soldados, como atletas y como agricultores, es una vida de sufrimiento, pero da buenos resultados, da grandes bendiciones. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Cuarto motivo para serle fieles. Por cierto, hay diferentes formas de sufrir. Una buena parte de nosotros no podemos decir que nos han metido a la cárcel por predicar, o que alguien nos ha ido correteando con un cuchillo en la mano, o que nos haya amenazado con una pistola o rifle. No, para nada. Pero Pablo lo había dicho, si queremos vivir piadosamente, padeceremos persecución. ¿Cuántas personas se han burlado? ¿Cuántas personas han dicho cosas contra nosotros? Literalmente es una forma de persecución, la persecución psicológica, aunque muchas personas nada más con eso se amedrentan y se apartan. Obviamente, el verdadero creyente es perseverante, tiene que permanecer, tiene que prevalecer. Si somos verdaderos creyentes, vamos a sufrir. Literalmente está marcado así. Alguien pudiera decir, bueno, pero ¿y si no sufro? Bueno, vale la pena hacerte la pregunta. ¿Nunca has sufrido por Jesucristo? ¿Nunca has sufrido por vivir para Él? Porque a lo mejor puede ser que de dientes para afuera hemos dicho que somos cristianos, pero recordábamos lo que dice 1 Juan 2:6. Si alguno dice que ha creído en Él, debe permanecer, debe vivir como Él, debe andar como Él anduvo. Si estoy viviendo para Jesucristo, va a haber luchas, va a haber dificultades. Ahora, ¿cuál creyente no ha tenido alguna caída? ¿Cuál creyente no ha pasado, aunque sea temporalmente, por alguna cobardía? Hemos explicado lo que pasó con el apóstol Pedro. Aquel día en que el Señor Jesús tomó la cena de la Pascua y anunció que la iglesia debería de practicar precisamente el tomar del pan y del jugo de la uva hasta que Él nos rescatara y nos llevara a su presencia hasta la resurrección de los muertos. Pedro, lo mismo que Judas, le fallaron. Judas Iscariote, le fallaron al Señor aquella terrible noche. Triste, pero vale la pena recordarlo. Pedro le había prometido, aunque todos estos, refiriéndose a los demás apóstoles, te negaren, yo nunca te negaré. Hasta la muerte, dice Pedro. Pero literalmente con las palabras de Pedro lo negó. Terminó incluso maldiciendo, negando que lo conocía. En aquella noche, en medio del juicio que el Señor Jesús estaba siendo pasado por él, tuvo la atención perfecta y completa para, al oír el canto del gallo, volver su vista hacia Pedro
Y encontrándose la mirada de Pedro con la del Señor, Pedro, dice la Biblia, que agachó su cabeza y salió a llorar amargamente. Bendito sea el Señor que permitió que pasara más tiempo para Pedro. Judas, que también tenía toda la posibilidad de vivir, decidió acabar con su vida. No supo soportar la carga de su conciencia que le recordaba su culpabilidad por haber entregado al Mesías, por haber traicionado al Mesías. Y ciertamente lo que hizo Pedro también fue traicionarlo, al negarlo. Pero Pedro no atentó contra su vida. Yo espero que ninguno de los que hemos dicho que somos creyentes, cuando por cualquier torpeza y equivocación nuestra hemos ofendido y hemos negado al Señor, sino con palabras, con hechos, no atentemos contra nuestra vida. Al contrario, que le demos oportunidad a la palabra de Dios para obrar en nuestra conciencia y llevarnos al arrepentimiento y a la fe. Con las circunstancias que nos toca vivir en este tiempo de narcotraficantes, de gentes que son sicarios, matan con toda la sangre fría, que muchas veces me quedo pensando, parece que no tienen conciencia. Pudiera ser que algunos no la tengan, o que simple y sencillamente esté adormecida o peor, cauterizada. Pero si Dios les ha prestado la vida, Dios les sigue dando la oportunidad de que se arrepientan y crean. En la Biblia y en la vida diaria nos encontramos a personas que han caído vergonzosa y terriblemente. Decían que eran creyentes, pero no lo demostraron. ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, aquella noche el Señor, después del juicio, fue llevado a Pilatos. Pilatos lo mandó con Herodes. Herodes lo regresó a Pilatos. Y finalmente Pilatos, con toda la falta de carácter, de honor y de valor, simple y sencillamente se lavó las manos y ordenó que el Señor Jesús fuera llevado a la cruz a morir. Y murió por él, y murió por los sacerdotes, y murió por el pueblo, que gritó: crucifícale, crucifícale. Y por ti y por mí, que hemos sido muchas veces indiferentes, o de plano abiertamente rebeldes en contra de él. Algunos nos decíamos creyentes, como Pablo, aquí como Pedro lo decía. Pero evidentemente llegó el momento en que el Señor Jesús ha resucitado de entre los muertos y habla directamente con él. Y trata el asunto de sus 3 negaciones allá al final del Evangelio según San Juan. Y el apóstol Pedro se humilla y reconoce que falló. Y se rinde y se entrega a él. A veces yo pienso, estas personas no tendrán conciencias. Y no me refiero nada más ahora a la gente mala, narcotraficantes, pero también mentirosos, ladrones, orgullosos, egoístas, avaros. Bueno, el apóstol Pablo, aquí en la segunda carta, en el capítulo 3, menciona estos versículos. Ya para terminar, tengo que mencionarles esto. En el capítulo 3, versículos del 2 al 5, se lo menciona firmemente a Timoteo. Eso es lo que dice el versículo 1. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y junto con eso, también a Tito, capítulo 1, versículo 16, hablando sobre el mismo asunto, lo dice de esta manera. Tito 1, 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si fuéramos infieles, y la palabra infiel en griego es apisteo, pisteo es fe, a es la artícula sin fe, a eso se refiere infiel, no haber creído o no tienen la fe salvadora. Son religiosos, reconocen que hay un Dios, saben que hay alguien superior, pero no le han entregado su vida, no se han arrepentido de sus pecados, no han confiado en Él. Pero ¿cuál es la característica del verdadero creyente? Bueno, aquí en el capítulo 1 de Segunda de Timoteo, Pablo había dicho esto en el versículo 12, o lo escribió: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Él mismo mató a muchos por su fe en Jesucristo. Es cierto, Dios usó a Pablo para que muchos que decían que creían se avergonzaran de eso y lo negaron en aquel momento, y ciertamente se escaparon de la muerte física. Pero qué vergüenza de ser hallados que no habían confiado realmente. Es bueno preguntarnos: ¿estoy sufriendo? ¿Estoy sufriendo por Cristo o no? Simple y sencillamente he profesado tal o cual religión. Recuerdo a una persona, un hombre ya muy maduro, es decir, arriba de los 70 años en aquel entonces, todavía está vivo, por cierto. Tuvo un accidente automovilístico en la carretera, tuvieron que llevarlo al hospital, y en el hospital le preguntaron de qué religión es, y él dijo: yo soy cristiano. Pero curiosamente no se juntaba con los cristianos. A la hora de la hora, recuerdo que él me dijo estas palabras: hay algunos problemas muy profundos en el alma que mucha gente no conoce. Dios conoce todos los pecados, por más profundos, por más aflicciones que hay en el alma. Si no has creído con todo tu corazón, no estás listo para la muerte. Pero por cierto, Pablo estaba listo para la muerte. Y él está diciendo: Dios es fiel. Y él ha dicho: si le negáremos, Él también nos negará. ¿Qué podemos hacer cuando tú y yo estamos en una situación crítica y se nos dice: ¿eres o no eres verdadero creyente? Que sea fuerte, firme, clara y profunda nuestra decisión: soy creyente. Pero si aquí ahorita te das cuenta, la verdad es que no he sufrido, o he sufrido por ser de tal o cual religión, pero no por ser cristiano, sino por identificarme con esa religión. Por cierto, hay muchas personas que han muerto por la religión, pero no han muerto por Cristo. Han muerto por una religión cristiana sin ser cristianos ellos realmente. De una o de otra manera se espera que seamos firmes precisamente en el momento del ataque fuerte, firme de Satanás. Dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:23: mantengamos firmes sin fluctuar
la profecía, el que prometió. Se espera que tú y yo seamos hallados fieles. La manera de demostrar que somos fieles es permanecer, prevalecer en la doctrina, en la fe, en la comunión y en la obediencia al Señor Jesucristo. La pregunta entonces sería, ¿estoy perseverando? ¿Estoy siendo fiel al Señor en las tentaciones con respecto al poder, con respecto al placer, con respecto a las ganancias? Las acechanzas del diablo. ¿Permanezco en el Señor? ¿O soy suficientemente sensible para reconocer mis faltas y inmediatamente después de hacerla respondo y aclaro y declaro delante de los demás, me arrepiento, soy un verdadero creyente, yo no tengo por qué participar de las acechanzas del diablo y no tengo por qué obedecerle a él, quiero serle fiel a Jesucristo? ¿Estoy prevaleciendo en la fe? ¿Estoy prevaleciendo en la conducta adecuada? Pablo le está dando este consejo a Timoteo. Un verdadero discípulo tiene estas motivaciones. Es fiel por causa de lo que hizo el Señor Jesucristo en su vida. Es fiel por causa de la suficiencia de Él. Es fiel y permanece firme sin importar cuál tribulación o dificultad pase. Pablo estaba listo y literalmente eso es lo que nos dice la historia o la tradición. Pablo fue decapitado por predicar a Jesucristo. Esa fue su falta. Ojalá que tú y yo seamos hallados fieles en todas las circunstancias, que podamos ser confiables, que podamos obedecer y sujetarnos al Señor con todo nuestro corazón. Oremos para despedirnos. Gracias, bendito Dios, por la palabra tuya. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a confiar en ti con todo nuestro corazón. Ayúdanos a fortalecernos en la gracia, manteniendo una comunión limpia, constante, firme con nuestro Dios verdadero, con el Señor Jesucristo. Que nuestra obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu se manifieste en palabras, en acciones, en pensamientos y sentimientos, en nuestra conciencia y en nuestra memoria, que podamos ser fieles para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos veremos pronto con el favor de Él. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.